Estamos tocando el tema de adoración y me gustaría sentar con algo que te quiero completar algunos aspectos. Tienen que ver con lo que Dios fue dando desde un principio, pero quiero invitarles a que busquen en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice allí la palabra en el versículo 19. Así que, hermanos, habla Pablo o el escritor de Hebreos, ¿no? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque fiel es Él que prometió. Amén. En estos pasajes, uno de los tantos pasajes, ¿no? Pero es muy claro lo que está hablando aquí, el resultado de la obra de Jesucristo en la cruz, ¿no? Lo que tuvo, el efecto que tuvo sobre todo lo que eran las formas estrictas, religiosas, que hasta ese momento estaban establecidas. Por eso hablamos siempre que con la venida de Jesús en la Biblia es el nuevo pacto. El Nuevo Testamento habla de lo nuevo que vino Jesús y trajo un cambio radical, diríamos, muy nada que ver con política, ¿no? Pero un cambio total de todo lo que era el acercarse a Dios. Abrió la puerta para cada uno de nosotros, ¿no? Antes era tan complicada la cosa, ¿no? En verdad que era complicada, porque siempre era a través de otros. Pero aquí hay una puerta abierta para el que quiere, para el que se acerca. No está diciendo que tiene que tener alguna condición determinada de, digamos, que haya estudiado mucho la Biblia, que sea un ministro, que sea un sacerdote, que sea un tipo experimentado, una mujer que tenga todo. No, está diciendo, está llamando en general. Esa es la maravilla de la gloria del nuevo pacto, ¿no? Lo que Dios abrió, lo abrió para todos los mortales, para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las extensiones de nuestra tierra, sean estos de tribus aborígenes, como hay tantas y como tenemos en nuestro país, sean estos de las ciudades o de los lugares más poblados y de más prosperidad sobre la tierra. Para todos es igual. La condición es acerquémonos. Si no me acerco, no tengo las posibilidades maravillosas de todo lo que Dios ha preparado para mí. ¿Me entiende? Por eso que no es un énfasis equivocado decir cada vez tengo que acercarme, cada día, cada momento, estar cerca de Él. Porque el único que puede
diríamos, trabajar en mi corazón para que sea ese corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con la palabra, con la oración, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que cambia de lo que estamos viendo un poco de lo que fue antiguo, ¿no? En el propósito de Dios. Pero yo quiero, como enseñanza y también asentando que aquello antiguo que Dios trajo en todo lo que era, podemos llamar la liturgia, las formas de mantener un culto y todo lo que era el tabernáculo de Moisés, lo que fue el templo, todo ello, Dios tenía sus cosas establecidas, pero siempre mirando a Jesús. Es el modelo completo de todo lo que hizo Jesús. Y más te voy a decir, esos principios son, dejemos las formas. Ya vemos lo que dice Hebreos, ¿no? Que hay una puerta abierta para entrar y delante de él, que no es por el cumplimiento de un rito religioso, sino que es por medio de la fe, en confianza y acercándonos. Pero sí tenemos que ver que hay principios. Por eso, a ver si podemos ver algo, no sé cómo va a salir, porque realmente estamos hablando del tabernáculo de Moisés y usted puede ver acá, esta palabra creo que la di el otro día, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 26:30, ¿no? O sea, aquí comienza, podríamos decir, el propósito de Dios de volcar todo un pueblo para adorarle. Porque Dios no estaba pensando en personas selectivas que le adoraran. Dios quería que le adore toda la congregación. De ese momento, ese pueblo era una congregación de más de 2 millones de personas, los que habían salido de Egipto por la liberación, y lo que empezaba Dios a establecer allí, que fue mandato directo, por eso esto es lo que fue, por eso dice, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Qué monte? El monte Sinaí. El monte Sinaí aún en nuestros días es visitado. Hay todo un tour para ir al monte Sinaí. No sé si pasará algo arriba, pero mi hijo Nelito estuvo allí una vez que fue a Egipto y está más cerca de Egipto que de Israel, ¿no? Y ascendían al monte, ¿no? Como el tour, y iban allí como... Siempre hay algo en esos lugares, diríamos que ha pasado cosas en lo espiritual. Bueno, siempre la gente quiere visitarlos y demás. No sé si pasará algo hoy en el monte Sinaí, pero fue clave en ese momento cuando Dios habló con Moisés. Ahora veamos un poquito. Vamos a pasar adelante y a ver si podemos ver al que sale de la foto del tabernáculo. Este es cómo fue erigido el tabernáculo conforme a la voluntad de Dios y el mandato estricto de Dios. No intervino el hombre. Esto que usted ve es cuando ya estaba todo armado, todo terminado, y la parte central, y usted ve que ahí hay una nube de fuego, era muy típico en momentos muy determinantes de la presencia de Dios, y aquí adelante estaba el altar de los sacrificios. Y alrededor, así literalmente como usted ve, estaban todas las carpas de todos los que estaban en el desierto, porque fue en el desierto. Así que las distintas tribus de Israel, las distintas tribus estaban todos alrededor de este tabernáculo. Dios no lo hizo para una fiesta mundana, lo hizo para tener una fiesta para Él. Dice, quiero habitar en medio del pueblo. Interesante el concepto, ¿no? Bueno, veamos qué decimos de esto. Primero, todos los detalles que componen este lugar de adoración fueron dados por revelación divina. Estuvo allí en el monte 40 días y 40 noches, dice Éxodo, Moisés, en algún momento también acompañado por Aarón, Josué a los
diríamos, en la base del monte, pero el pueblo no se podía acercar. Pero sí, Moisés recibió la revelación de cómo iba a ser ese lugar de adoración. Aún los más pequeños detalles. Es un estudio muy profundo, muy largo también, ¿no? No quiero meterme en ese aspecto, sino simplemente hacer notar este detalle tan importante, que la idea no es idea de los hombres. La idea es idea de Dios. Y este principio de adoración es el que siempre sigue en la Biblia. Él busca a nosotros que seamos adoradores. Es idea de Dios, no nuestra. Seguimos. Este mismo patrón se continuó con el templo edificado por Salomón y también el reconstruido en los tiempos de Ageo a la vuelta de la cautividad, ¿no? El primer templo era el templo de Salomón, que tenía toda la gloria, digamos, muy, muy fuerte de Dios, que cuando fue la inauguración, y también en todo lo que significaba ese templo, por todo los materiales que habían sido usados, ¿no? David preparó todo, dejó aún de su tesoro dineros que Dios terminantemente eran para el templo, sacó de su propio peculio y lo entregó para que su hijo Salomón tuviera todo lo necesario para edificar el templo, también por mandato de Dios. David no lo pudo hacer por mandato de Dios y lo hizo Salomón. Ahora, después el otro templo, el de Ageo, en los tiempos de Ageo, fue después de la destrucción de Jerusalén, cuando estuvieron 70 años en la cautividad, y a la vuelta, la reedificación del templo, nada que ver con el original. Pero muchos lloraban, que conocían lo que había sido aquel templo, algunos chicos sin duda, y viendo que las dificultades que tenía en ese momento eran económicas y el templo nada que ver con ello. Bueno, seguimos adelante, y este mismo modelo siguió en el Nuevo Testamento, en el llamado Templo de Herodes. Por ahí usted va a encontrar alguna escritura que habla del Templo de Herodes. ¿Por qué Herodes? Herodes era el que gobernaba allí como rey y tenía que quedar bien con los judíos, con los israelitas, y entonces puso mucho dinero para ese fastuoso templo que había en los tiempos de Jesús. Fue ya en los tiempos de Jesús y siguió ese mismo patrón que Dios dio para que hablamos, este tabernáculo. El mismo patrón, el mismo modelo fue también establecido en todo lo que eran los templos en ese momento. Ahora, seguimos adelante. Aquí el Señor Jehová estableció las bases para la genuina adoración centralizada en Jesucristo. Si hiciéramos un estudio pormenorizado del tabernáculo, cada cosa se centra en un aspecto de Jesús. Es interesantísimo porque, bueno, colores, telas, todo lo que llenaba. Porque este tabernáculo que ustedes vieron estaba ahí construido, pero se desarmaba totalmente y lo llevaban los levitas. Lo llevaban a través de su peregrinaje en el desierto. Así que era todo desarmable, pero con unos cuidados tremendos y diríamos un temor santo tremendo también. Bueno, bien, el tabernáculo de Moisés constaba de 3 partes bien definidas: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio exterior es el que usted ve acá en primera fila, y es el lugar donde está el altar de los sacrificios, del holocausto, y donde está también la fuente del lavacro. Después lo demás, que está cubierto, que lo vamos a ver después, es el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, esos eran los 3 aspectos, y todo el atrio es toda esa parte abierta, donde iba la gente, directamente traía sus animales para el sacrificio, conforme era la orden de Dios en aquel momento para el perdón de pecados. Siempre por derramamiento de sangre, ¿no?
Así que vea qué importante esto. Bueno, vamos a pasar a lo que llamamos el atrio exterior, el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. La primera parte que vemos aquí, como ya mencioné, el atrio exterior, el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. Bueno, Éxodo 38:1 está todo muy simplificada la escritura, ¿no? Para ver la cosa concreta. En mucho más está todo en muchos capítulos de Éxodo, ¿no? Pero Éxodo dice, 38:1 dice, igualmente hizo de madera de acacia, el altar del holocausto. Después, Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Éxodo 38:9 hizo asimismo el atrio. O sea, todo lo que ustedes vieron allí alrededor fue hecho precisamente todo de acuerdo y conforme las Escrituras. Usted puede leer el texto completo y va a ver toda la amplitud de información que allí tenemos. Ahora, vamos a ver en detalle, vamos a ver la figura primero. La figura la tenemos aquí, más específicamente, es la parte de adelante que usted puede observar, es la parte del altar de los sacrificios y la fuente de bronce, que era el lavacro, ¿no? Esto estaba en el atrio. Usted puede ver ahí una figura de un sacerdote, animales por el otro costado, que traía la gente para ofrecer en sacrificio, ¿no? Esto era la primera parte, la primera dimensión del tabernáculo y la primera aspecto de adoración que podía traer la gente. ¿Quiénes venían acá? Venían los pecadores, los que sabían que necesitaban ser redimidos sus pecados por el mandato de Dios de traer diríamos, la ofrenda del animal, que podía ser una oveja, podía ser otro animal dentro de lo que era permitido, ¿sabe? Y era degollado, la sangre era derramada, esparcida sobre el altar, y luego la ofrenda era quemada, ¿no? Como dice, bueno, toda una parte muy importante de los tiempos antiguos que marcaba precisamente lo que después iba a ser Cristo, ¿no? Derramaba su sangre y daba su vida totalmente por la humanidad para salvar, ¿no? Ahí venían todos los que querían, era voluntario. Los 2 millones de personas no venían, había algunos medios desacatados que había ahí en medio del pueblo, ¿no? Que tuvieron bastantes complicaciones por sus rebeliones, ¿no? Pero venía el que voluntariamente decía ofrecer realmente la ofrenda para que fuera perdonado su pecado. Dios lo había establecido así. Ahora veamos, el altar, el primer altar de holocausto, era el lugar de los sacrificios de animales y la sangre rociada para el perdón de los pecados al que acudían voluntariamente los piadosos, los que necesitaban, ¿no? Bueno, eso es, como fue antes, es también hoy. Acuden a Dios y acuden a la sangre y a lo que Jesús hizo voluntariamente, por un llamado de Dios, pero voluntariamente. Bien, seguimos. Esto es el Evangelio. Por medio de la sangre de Jesús, todo ser humano arrepentido y con fe en su obra tiene el perdón de pecados. Esto es lo que Cristo predicó, esto es lo que nosotros predicamos continuamente, porque es la realidad del Evangelio, porque es lo que el Señor nos mandó precisamente a proclamar. Entonces, tenemos la base de todo esto en lo que el Señor ya había puesto en un principio. Por eso yo quiero hacerle ver la importancia de tomar los principios de aquello que fue para saber lo que hoy realmente es para nosotros, ¿no? El Evangelio entonces, con fe, aquellos que se acercan tienen la oportunidad maravillosa de encontrarse con el Señor, ¿no? Y perdonan de pecados. Seguimos. La fuente de bronce o el lavacro está hablando de santificación y compromiso con el Señor.
debo lavarme. Vemos que dice no solamente, habla del perdón de mis pecados, sino que habla de la limpieza. Bueno, entonces ahí, esto me está mostrando la limpieza que Dios prepara para nosotros, ¿no? Ahora, tiene muchas otras connotaciones, porque mire, si vamos por ver ejemplos y cosas en todo esto, evidentemente tiene muchas explicaciones, muchas aplicaciones también en relación a lo que es la obra de Cristo. No podemos ver todo. Yo quiero darle un pantallazo de esto, es decir, por qué Dios nos llama a adorar, ¿no? Ahora, seguimos. Este lugar es la primera dimensión de la adoración. Es la adoración de los pecadores. El pecador venía con su animalito, con su convicción de que necesitaba el sacrificio para el perdón de pecados. Y bueno, estaba allí, el sacerdote recibía esa ofrenda, cumplía con el objetivo y de esa manera podía adorar a Dios. ¿Me entiende? Bueno, esto nos habla, ya más adelante, de la obra terminada de la cruz de Cristo. ¿Qué más nos habla? Esto es lo que siempre tenemos que hacer si queremos entrar en otro nivel de adoración. Entonces, Dios preparó este lugar, que es un lugar, como dice aquí Hebreos, reservado para aquellos que quieren, para los que se acercan, porque ya Jesús cumplió todo esto, ya fue hecho, está abierto. En aquel entonces era podría decir, una figura de todo lo que iba a ser, pero principios tremendamente grandes que podemos sacar muchas enseñanzas aquí, ¿no? Esto, decíamos, es lo que siempre tenemos que hacer si queremos entrar en otro nivel de adoración. El Padre busca adoradores. La primera dimensión de la adoración de los pecadores, es cuando estos vienen a Jesús y se encuentran con Él. Esto, si es ese encuentro genuino, pasa muchas veces con la gente que por primera vez recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, es la primera entrada. Empieza a reconocer a Dios. Empieza a darse cuenta que hay un Dios, hay Jesús, está Jesús. Es Cristo, que lo tenía un poco histórico nada más. Y empieza a darse cuenta que es el Salvador, es el que perdona sus pecados. Entonces, hay una adoración. Primer nivel de adoración, lo encontramos aquí, en esta parte, en lo que podemos decir que bajamos todo esto que era el atrio exterior con el altar de sacrificios y la fuente. Bueno, hay muchas figuras, usted sabe, del tabernáculo. Usted, si va hoy en día que tenemos tanto acceso a muchas cosas, hay muchas figuras del tabernáculo de aquel entonces. Ahora, les voy a decir algo. No siempre ocurre. Porque no siempre ocurre este primer nivel incluso. Porque cuando no hay convicción del Espíritu sobre los pecadores, no hay conversión a Cristo genuina, solamente hay un espíritu religioso. Entonces, puede moverse una congregación, puede moverse una iglesia, en ese espíritu, cantar muchas canciones y nunca entrar en este primer nivel de adoración. Algunos quizás se conforman, usted vio, para conocimiento de ustedes, en el tiempo que lo tenemos en los evangelios mucho, también en las cartas, en Hechos más que nada, el pueblo israelita, el pueblo judío, tenía en esos tiempos lo que llamaban la sinagoga, que era un lugar de reunión. Era un lugar donde se leía la palabra. Jesús estaba en Nazaret
y pidió hablar y le entregaron el rollo y habló leyó la palabra de Dios. Y era un lugar de encuentro para leer la palabra, de encuentro para orar. Pero en esos lugares no había adoración. Estaba limitado exclusivamente a ello. Y muy ceremoniosamente todo, ¿no es cierto? La adoración pasaba cuando el pueblo iba al templo. ¿Sabe? Por eso los que vivían lejos y eran piadosos sabían que tenían que ir a las fiestas porque era la oportunidad, porque ese era el momento de orar y de encontrarse con Dios en el lugar santo, en el templo, al menos en el lugar de los sacrificios. Era como también Daniel, cuando él oraba mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque la realidad de la visitación de Dios en ese momento con respecto a adoración era que el centro estaba en Jerusalén y estaba en el lugar donde estaba el arca del pacto, ¿no? Entonces quiere decir que había todo un convencimiento de que no se podía vivir estando en una sinagoga nada más. No se puede vivir con cultos en los cuales solamente tengamos palabra. Por ahí tenemos alguna oración, por ahí tenemos alguna canción, por ahí tenemos algún milagro, pero no hay adoración. ¿Entiende? Pasaban milagros en los tiempos de la sinagoga. Jesús hizo milagros en la sinagoga. No era que era un lugar inadecuado, pero no era el lugar de adoración. Eso nos habla para lo que Dios quiere en nuestro tiempo. Dios quiere que esto sea una realidad. Entonces, volvemos a Hebreos. Él abrió la puerta. No está cerrada. No está limitado. En realidad, el punto importante es hacer la pregunta, ¿quiero entrar? Porque está dispuesto. O sea, Dios ni limitaba antes ni limita hoy. Antes era con estos aspectos que estamos hablando y estos principios continúan porque siempre estaban enfocados en Jesús. El otro día leímos la palabra que tiene que ver con 1 Juan, donde dice bien claro la invitación que nos hace a venir a Él cada vez que necesitamos de su gracia, de su favor, del perdón de pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice. Bueno, eso es. Algunos saben, lamentablemente piensan equivocadamente que necesitamos venir, acercarnos, solamente al principio. Bueno, ya vine, ya acepté a Jesús, ya tengo la gracia salvadora, ¿para qué necesito más? Ya estoy salvo, entonces me quedo conforme con eso y no pasa nada más. Sin embargo, la Escritura nos anima a venir vez tras vez, ¿entiende? No es el concepto, una vez que recibí, ya está todo lo he recibido. Es cierto que la sangre de Jesucristo nos limpia y nos cubre de todo pecado, claro que sí. Pero nosotros somos muy débiles. Y vamos a decir, como Pablo decía, muy pecador. Yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Entonces, necesito de esa gracia continuamente, necesito de esa limpieza. Necesito de esa sangre preciosa que ya fue vertida, que ya fue hecho, todo está completado para que mi vida pueda ser limpia y pueda ser restaurada plenamente, ¿no? Ese es el fin de eso, porque Dios quiere lo mejor. ¿Cómo voy a adorarle si no he ido a la cruz? Pedir perdón, limpieza, sanidad en mi corazón. Es el primer paso. Ahora, no es esto algo tan, ¿cómo te diría?, mecánico tampoco. No lo hagamos así, ¿no? Ni tampoco que es porque cada vez que vengo a un culto necesito hacer esto como un ejercicio espiritual. No pasa ahí, pasa por convicciones profundas del corazón. Yo no necesito venir al culto para encontrarme con Dios cada día y para pedirle perdón al Señor por mis pecados y mis faltas y mis macanas, ¿no? Una de las cosas muy importantes es la reacción inmediata cuando me doy cuenta que me equivoqué, que falté, que pequé. Dios,
ten misericordia de mí, pues si no es por la misericordia de Dios, no podemos alcanzar nada, ¿no? Entonces, esa es una actitud, como dice Agé, acerquémonos, ¿no? Claro, cuando habla de la rotura del velo, después vamos a ver algo más ahí, es que separaba el lugar santísimo, un velo, del lugar santo donde estaban todos los sacerdotes. Y al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año para llevar la sangre y pidiendo misericordia porque podía ser consumido, ¿no? Pero ese velo se rompió cuando Jesús murió. Fue algo sorprendente que quitó todo reparo que podía haber. Ahí en los judíos no sabían para dónde agarrar cuando el velo automáticamente se rompió, no que alguien vino y lo cortó. Se rompió y se abrió. Es lo que hizo Jesús. Y eso estaba mostrando el acceso que hay a Él, que no está limitado a formas religiosas, sino que está en plena libertad para acercarnos y creer lo que dice la palabra, que es para vida y es para salud espiritual. Tiene que haber un querer, tiene que haber una hambre, ¿no? Vea el Salmo 42 que podemos, antes no vamos a entrar más en las otras partes del tabernáculo, que también nos enseñan mucho porque es otro aspecto de adoración. Pero quiero que quede claro esto. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Por eso cantábamos Espíritu Santo, ¿no? Lleno de gracia y de amor. No dependemos de formas, pero sí de la gracia. Él lo hizo todo. Esto que estamos viendo, vuelvo a repetir, es una sombra, es una figura de lo que Jesús cumplió en la cruz. Pero nos tiene que llamar poderosamente la atención que Él lo estableció en el principio de los tiempos cuando escogió un pueblo para sí. Cuando le dio forma a ese pueblo que fue después de la liberación de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, entonces ahí empezó esa formación de un pueblo que le adore y llamado a ser sacerdote, que ese es un tema muy interesante que podemos tocar en relación al lugar santo. Bueno, ¿qué dice el Salmo 42? Es un salmo que habla de la seguridad de aquel que está sediento y busca. Hay una versión que dice, como el siervo sediento, en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Usted tiene su Biblia, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero había una sed, una necesidad de encontrarse con el Señor, que se manifieste a su vida, ¿no? Esta sed, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de buscar las cosas de Dios. Tenemos que orar y creer y decirle, Señor, ayúdame, para que pueda acercarme a ti. Ahora, la puerta está abierta para todos. Está abierta para aquellos que nunca se han arrepentido de sus pecados y que quieren venir a Jesús. Y está abierta para el pueblo creyente de muchos años. Los años no nos hacen mejores, no nos hacen tan puros y tan limpios que no necesitamos la cruz. Yo te lo puedo decir con los años que Dios me ha dado y los años que conozco del Señor. Siempre necesito de su gracia. Siempre necesito de la cruz.
Eso me da vida. Eso me da el por qué Dios me llama para adorarle. Amén.